Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa noche, a mis hermanos y hermanas que están ya atentos a este momento de grupos familiares. Le damos gracias a Dios porque nos da una vez más el privilegio de compartir con cada uno de ustedes el estudio que conllevan esta noche. Gracias a Dios porque la misericordia del Señor se ha prolongado y se ha manifestado grandemente sobre nuestras vidas. Y hoy pues queremos estudiar juntamente con cada uno de ustedes. Yo creo que es seguro que usted ha preparado su hogar, ha preparado su corazón para este momento que vamos a compartir este estudio de la palabra, ya que lo hemos venido haciendo semana a semana, pero hoy por razones que estamos viviendo, lo hacemos por estos medios, pero yo creo que pronto Dios nos va a dar la oportunidad de poder transmitir ya en vivo estos mensajes y poder estar compartiendo en cada hogar ya una vez más la bendición que el Señor nos permite. Yo quiero dejarle que abra su corazón y especialmente su Biblia en esta noche. Vamos a leer allá en el libro de Éxodo, capítulo 1 y verso 12. Yo quisiera que usted también me acompañara a través de esta palabra y que esta palabra pues ministre en nuestros corazones. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Divino Espíritu Santo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Repito una vez más. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hermosa noche por darnos la oportunidad y el privilegio, Señor, de compartir este estudio con tu pueblo, para que cada uno de nosotros pueda entender cada día tus propósitos maravillosos que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque una vez más, este día sábado, compartimos, Señor, el estudio que has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, oh Dios, y que esto sea de bendición y edificación para cada uno de los que están ya atentos a través de esta línea. Gracias te damos, bendito Dios. Usa mi vida, dame de tu gracia, sabiduría y entendimiento, y que lo que pueda exponer, Señor, sea para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pues en esta noche, mis hermanos, quiero en primer lugar agradecerle a Dios porque una vez más podemos llegar a la intimidad de su hogar, ahí donde usted se encuentra en esta noche, quizá cenando, reunidos en la sala o quizá en alguna habitación. Pero Dios quiere hablarnos de una manera muy especial y no hemos querido pasar por alto estos grupos familiares, sino siempre le estamos dando el seguimiento para que entendamos, para que aprendamos, para que podamos poner en práctica esta palabra. Y quiero desarrollar con ustedes el tema conociendo el propósito. Hermanos, yo creo y hermanas, que el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es conociendo el propósito. ¿Qué propósito? El propósito divino de Dios. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros hemos leído el libro de Éxodo y nos hemos dado cuenta desde el capítulo 1 hasta su final, cómo Dios verdaderamente ministra a la vida de este hombre llamado Moisés. Pero después, hermano, hay un legado que la palabra misma nos declara y nos revela a través de la misma, que solamente Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Hoy vemos acá cómo Moisés
Dios se manifestó a su vida, porque siendo niño, la mamá de Moisés dice que tenía miedo porque había designado, habían planeado, habían dicho de que todo niño varón iba a ser muerto. Y la madre de Moisés, con temor en su corazón, dentro de una canasta introdujo a Moisés y lo echaron al río. Pero de ahí, la hija de Moisés vio la canasta, corrió hacia ello y vio a un niño, dice, hermoso. E inmediatamente, usted sabe la historia, que lo rescataron, que se lo dieron a la misma madre para que lo cuidase. Dios tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros. Dios tiene planes específicos para usted y para mí. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con su vida? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Una de las cosas que entendemos a través de nuestra relación con Dios es que Él nos quiere llevar a que nosotros crezcamos a otra dimensión. Hermano, si lo llevamos a este contexto o a esta realidad que estamos viviendo, hermano, Dios, quizá estamos pasando por la lucha, por la prueba, por la necesidad o por la circunstancia por el cual usted está viviendo. Pero Dios lo quiere llevar a usted a otra dimensión. ¿Para qué? Para entender cabalmente el propósito que Dios tiene para con su vida. Dios tiene propósitos específicos. Y por eso, hermano, Él nos quiere llevar a otra dimensión. Para ello, hermano, por un proceso quizá, hermano, muchos de nosotros hemos pasado un proceso difícil. Hemos pasado un proceso donde hemos llorado. Quizá hemos pasado un proceso donde verdaderamente nos hemos encontrado en una situación difícil, pero detrás de ese proceso está la mano de Dios. A través de esa situación está la presencia de Dios mismo. Entonces, hermano, nos cuesta entender, pero cuando ya lo estamos viviendo, hermano, podemos descubrir que lo que Moisés experimentó fue la gloria del Señor, fue la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros experimentemos, y Dios nos va a hacer pasar por este proceso para que nosotros crezcamos. Dios, hermanos, de una, de otra manera, vamos nosotros a entender y a descubrir, al igual que Moisés, la experiencia que él vivió. Hermano, Moisés vivió una experiencia maravillosa. Es cierto que tuvo que pasar un proceso, que tuvo que pasar por una situación difícil, que tuvo que pasar por momentos críticos, pero la gloria de Dios siempre se manifestaba en el corazón, especialmente del pueblo de Israel. Y cuando Dios se mueve, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se derrama, hermano, los propósitos de Dios van a ser cumplidos, no importa el tiempo que conlleve. No importa la situación en la cual nosotros estemos atravesando, pero los propósitos de Dios son establecidos y lo hace perfectamente. ¿Qué está viviendo usted? ¿Por qué proceso está viviendo usted en este tiempo? ¿Cuál es la situación adversa que ha venido a su vida? Si nosotros vemos la vida de Moisés desde el principio hasta el final, él vivió un proceso, tal vez lo podemos llamar difícil, atormentado.
pero la gloria de Dios siempre estuvo de su lado. Y es por eso que Moisés, de una o de otra manera, él manifestó la gloria de Dios a través de su vida. Si nosotros recordamos y hacemos memoria, cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, él regresó, dice, su rostro radiaba como que fuera la gloria de Dios. Pero cuando vio allá abajo la desobediencia del pueblo, él dentro de su corazón se puso triste. Pero hermanos, Moisés sabía quién era Dios. Y escuche esto, hermano. Moisés sabía quién era Dios porque se lo habían enseñado. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿sabemos quién es Dios? ¿O nosotros conocemos a Dios? Porque hay diferencia entre saber quién es Dios y conocer quién es Dios. Y esto fue lo que le sucedió a Moisés. Él sabía quién era Dios porque se lo habían enseñado, pero todavía no había conocido a Dios en su manifestación perfecta. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros conocemos de Dios porque nuestros antepasados nos enseñaron quién era Dios? Nos dijeron que conociéramos a Dios, pero no hemos experimentado la gloria de Dios. Y es por eso, hermanos, que no conocemos a Dios. Por eso le pregunto en esta noche, y como este es un grupo familiar, yo le pregunto a usted en esta noche: ¿sabe usted de Dios o conoce a Dios? Hágase usted la pregunta. Porque saber de Dios, ¿quién no sabe de Dios? Pero conocer a Dios es otra dimensión. Por eso dije al principio que Dios nos quiere llevar, que nosotros crezcamos a otra dimensión en el cual podemos conocer totalmente a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios es fiel. Si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios es nuestro proveedor. Si sabemos que Él es nuestro Dios, Dios nos va a guardar de toda situación que podamos estar viviendo o estamos atravesando. Pero la fidelidad de Dios es grande. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, conocemos a Dios. Y mire, hermanos, Moisés todavía no había conocido a Dios. ¿Sabe cuándo Moisés conoció a Dios? Fue cuando tuvo una experiencia en el desierto y fue a través de la zarza. ¿Qué sucedió en el desierto en medio de la zarza? Usted sabrá qué fue lo que pasó. Pero a través de la zarza, la gloria de Dios se manifestó a través de la vida de Moisés. Y ahí es cuando Moisés comenzó a conocer a Dios. Yo no le estoy diciendo hoy que tenemos que ver una zarza para conocer a Dios. Hoy no tenemos que ver una zarza en medio del desierto para conocer al Dios vivo y verdadero. Hoy quizá hemos conocido a Dios por nuestras experiencias personales que hemos vivido, que hemos atravesado, que hemos experimentado. Y Dios, hermano, lo único que quiere es que nosotros nos entremos a profundidad para conocerlo a Él. Para conocerlo de una manera diferente al saber de Dios. Porque cuando conocemos a Dios vamos a decir que Dios es nuestro aguardador. Cuando conocemos a Dios vamos a decir que Dios es nuestro auxilio. Cuando conocemos a Dios vamos a decir que Él es nuestro socorro. Que cuando conocemos a Dios, no importa la circunstancia que estemos atravesando en este tiempo, pero Dios siempre nos va a proteger. Por eso fue cuando Moisés en el desierto conoció a Dios a través de la zarza.
empezó a conocer a Dios y comprendió que Dios tiene un propósito para con su vida. Le quiero decir en esta noche, Dios también tiene un propósito para usted, mi hermana y mi hermano, amigo que me escucha. Dios también tiene un propósito específico para usted, para poder conocer verdaderamente el propósito que Dios tiene para con su vida. ¿Qué propósitos cree usted que tiene Dios para usted? ¿Qué propósitos específicos tendrá Dios para su familia? Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Por eso, hermanos, él comenzó a conocer a Dios y comprendió que Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Y siempre él respaldaba porque su misma presencia estaba con él. Y él, hermano, está con nosotros. Su presencia es tan real en nuestra vida que muchas veces lloramos delante de su presencia porque hoy conocemos a Dios. No solamente sabemos de Dios, no solamente en teoría aprendemos de Dios, sino hoy conocemos a Dios dentro de nuestro corazón, y porque Él ha respondido a nuestras necesidades y Él ha visto y hemos visto nosotros su gloria moviéndose de una manera muy especial. Por eso, mi hermano, a través de este estudio que estamos aprendiendo usted y yo, como lo hemos venido desarrollando por años a través de estos estudios en los grupos familiares, es momento de poder entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo, hermanos, de que usted añora estar en un grupo familiar para aprender más de Dios, para contestar a las preguntas, para poder entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, él siempre respaldaba la vida de Moisés, porque él mismo sentía la presencia de Dios respaldando su vida. ¿Cuántas veces usted ha sentido la presencia de Dios? Quizá usted está en el momento más difícil, crítico de la vida, pero Dios lo respalda a usted. Dios lo ministra desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted, mi hermano? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted, mi hermano? Yo creo que los propósitos que Dios tiene para con nosotros es grande, hermano. Por eso mi pregunta es, ¿conocemos nosotros a Dios? ¿O solo sabemos de Dios? Porque si sabemos de Dios, hermano, siempre vamos a saber de Dios, pero nunca vamos a conocer a Dios. Y por eso, ahí siempre en el libro de los Éxodo capítulo 33, vamos a considerar en esta noche el verso 15 y escuche lo que dice. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira, hermano, Moisés le dijo simples palabras: si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor. Y yo creo que si conocemos a Dios, le vamos a decir a Dios: Señor, si tu presencia no está en mí, no hagas que yo cometa errores que después tengo que lamentarme. Pero si conocemos a Dios, le vamos a decir a Dios: Dios, si tu presencia está conmigo, yo voy a donde tú me indiques. Yo hago a lo que tú quieres que yo haga. Pero Dios, hermano, dentro de todo el propósito que Él tiene para con su vida, para con la mía y para con todas las familias de Quetzaltenango y aún fuera de Quetzaltenango, aún para el mundo completo, Dios tiene propósitos
grandes para cada uno. Por eso el tema de esta noche es conociendo el propósito. ¿Hemos conocido nosotros el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Hemos conocido nosotros el propósito que Dios tiene para nuestra familia? ¿Hemos conocido el propósito de Dios por el cual nos ha hecho pasar por distintas circunstancias? ¿Hemos conocido nosotros el propósito de Dios por el cual estamos viviendo? Quizá, mi hermano o mi hermana, el propósito que Dios tiene, si Dios ha dado promesa y ha dado palabra, es porque Dios va a glorificar su nombre. Y como nosotros hemos conocido a Dios, creemos a su palabra y creemos a su promesa. Entonces, hermano, cuando Moisés descubrió su propósito, no se conformó, siempre quiso más de Dios y ser transformado por el poder de Dios. Qué lindo, hermano, que cuando usted haya conocido al Señor, usted quisiese más del Señor y que usted fuera transformado por la presencia del divino Dios que usted y yo alabamos día a día. Por eso, hermano, cuando verdaderamente Moisés comenzó a descubrir su propósito, dijo: Dios tiene propósitos específicos para con mi vida. Imaginémonos, hermanos, Moisés, 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo tiene su situación que usted está viviendo? ¿Cuánto tiempo tiene la necesidad que usted está atravesando? ¿Cuánto tiempo tiene la petición que usted le ha hecho a Dios, hermano? Quizá no son 40 años, quizá no son 30, quizá son 2 años, quizá 1 año, y usted ya se cansó de esperar la respuesta que Dios tiene para con su vida. Pero quiero decirle que si Dios ha permitido el propósito en su vida, Él lo va a bendecir de una manera muy especial. Por eso, hermano, Moisés anheló a ser transformado por el poder de Dios. Ojalá sea su experiencia de usted. Ojalá sea su deseo, ojalá sea su pensamiento. Que usted sea transformado por la palabra y por la presencia de Dios. Vayamos al libro de los Romanos. Allá en el libro de los Romanos, capítulo 12 y verso 2. Esperamos que esta palabra pueda hablarnos directamente a nuestros corazones. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué maravilloso. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que, en otras palabras, hermano y mi hermana, la gloria de Dios se mueve, se manifiesta a través de nuestras vidas. Dios siempre anhela que nosotros podamos experimentar más de Dios. Porque Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo fiel. Moisés fue obediente haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y poder negar a sí mismo, presentándose como un sacrificio vivo, dispuesto a pasar por la crisis, ya que había, hermano, una pasión por las almas con el propósito de alcanzar su promesa. Mire qué lindo. Con el único objetivo de alcanzar la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa del Señor?
que usted y yo podamos experimentar y podamos conocer el propósito que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a las almas necesitadas, que vayamos a las familias que no tienen a Cristo aún todavía, porque ese es el anhelo de la pasión por las almas, con el propósito de alcanzar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos que la promesa de Dios está en medio de nuestros corazones, vamos a decir: gracias, Dios, porque tus propósitos se están cumpliendo a través de mi vida. Hermanos de los grupos familiares, ¿estaremos nosotros conociendo el propósito de Dios en nuestro corazón? ¿Estaremos nosotros conociendo el plan perfecto para nosotros? ¿Sabemos de Dios o conocemos de Dios? Porque si usted sabe de Dios, es por eso que no quiere involucrarse en las cosas del Señor. Porque si usted sabe de Dios, usted no quiere involucrarse a los grupos familiares. Pero si usted conoce a Dios, usted va a experimentar y va a querer cada día ser transformados por el poder de Dios. Va a anhelar cada momento el ser instrumento de Dios. Y va a tener pasión por las almas que no conocen aún del Señor. Hoy, hermanos, por la época que estamos viviendo, que estamos atravesando, hermanos, Dios está cumpliendo sus propósitos a través de cada uno de nosotros. Y por eso, cuando Dios cumple sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros, vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Vayamos al libro de San Mateo, ya casi para finalizar nuestro estudio de esta noche. San Mateo capítulo 16 y verso 24. Y dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Está dispuesto usted a cumplir sus propósitos? ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesucristo? Despójese, como dice la palabra, tome su cruz y sigamos al bendito Señor. ¿Para qué? Para entender y conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida? Dios quiere que verdaderamente cada uno de nosotros pueda entender el propósito que Dios tiene para cada vida. Hermanos, Dios sigue siendo bueno con usted. ¿Por qué? Porque le ha dado vida, porque le ha dado salud, le ha dado la bendición de estar con su familia. Y hoy quiere que usted conozca sus propósitos. Él quiere que usted también conozca a Dios, que no solamente sea palabras, sino que conozcamos a Dios verdaderamente tal y como Él es. Por eso, en esta noche, para concluir, todos vamos a pasar por distintos procesos en nuestra vida. Todos, hermanos, no hay quien se salve. Vamos a pasar por distintos procesos en nuestras vidas. Pero aquí está lo hermoso. Y en cada uno de esos procesos, ahí hay un propósito de Dios. Un objetivo perfecto para la vida. Cuando entendemos estas etapas, vamos a lograr a ser capaces de hacer cosas grandes para Dios. Mire qué lindo, hermano.
cuando verdaderamente, hermano, logremos ser capaces, vamos a hacer cosas grandes para Dios. ¿Por qué? Porque ya conocemos a Dios. No solamente sabíamos de Dios, conocemos a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo maravilloso, Dios sigue siendo especial. Por eso, mi hermana y mi hermano de los grupos familiares, Dios lo ha bendecido a usted. Yo no creo que usted haya pasado por necesidades. Y si las ha pasado, yo estoy seguro que Dios le ha proveído porque usted ha conocido a Dios. No solamente sabía de Dios, sino que hoy usted ha conocido a Dios. Y creo, hermanos, que como es grupo familiar, la bendición de Dios se va a manifestar en cada uno de ustedes. Hermano anfitrión, Dios tiene propósitos específicos para usted. Y qué bendición que por años usted ha abierto su hogar para que esta palabra pueda ser bendecida para los que están a su alrededor. Amigo, amiga, ¿quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted experimentar a Dios? Recíbalo como su único y suficiente Salvador de su alma. Yo creo que vamos a orar en esta noche. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. En esta noche, Padre amado, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por este tema, Señor, conociendo el propósito. Gracias, Dios, porque Moisés, Señor, sabía quién eras tú, porque se lo habían enseñado, pero no había conocido profundamente el plan específico que tú tenías para con él. Hasta cuando tú te revelaste en el desierto, en esa zarza. Tú, oh Dios mío, te manifestaste a la vida de Moisés de una manera maravillosa. Al igual que Moisés, manifiéstate en nosotros. Por favor, Dios mío, al igual que Moisés, muévate en nosotros. Respáldanos a nosotros. Aguárdanos a nosotros, oh Dios, y que podamos ver tu gloria de una manera muy especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y mi hermana, en esta noche Dios le bendiga. Y como usted sabe que cada sábado siempre reunimos nuestra ofrenda ahí donde está reunido con su familia o con quienes estén esta noche. Yo quisiera que usted ofrendara y que esa ofrenda la haga llegar a la iglesia, porque la iglesia necesita, hermano. Hay gastos que sufragar y usted sabe de que hay personal aquí dando el servicio al Señor, hay guardianes, hay personal que está a la limpieza de nuestro templo y necesitamos pagar luz, pagar algunas otras cosas, y por eso vamos a orar en esta noche por nuestra ofrenda para que Dios lo bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a cada uno de los que mandan su ofrenda para el sostén de la obra del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, Padre amado, oramos en esta noche por la ofrenda que se va a reunir en esta hora. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada niño, Señor, quien va a depositar su ofrenda donde corresponde, Padre. Y Señor de los cielos, yo estoy seguro que tú no te quedas con nada. Multiplícales el 100 por 1, Señor, a aquellos que van a ofrendar en esta noche. Para la gloria de tu nombre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y pasen buena noche.